Como nos comentaba Luis, bueno, estamos con la segunda parte del tema 4, que es un día con el maestro. Tenemos un pequeño repaso, ya Luis se nos adelantó un poquito, y recordamos el texto bíblico en el cual estamos basando la enseñanza, tanto del jueves pasado como de este jueves, que sería Marcos 1, del 21 al 38. Vamos a recordar que los puntos estudiados la semana pasada fueron 2, que uno es en la sinagoga. Recordemos que la sinagoga es este lugar en donde se reunían los justos para el estudio de la palabra, para la enseñanza. Es donde Jesús mantiene contacto con sus raíces judías. Él no se desconecta de su pasado, pero él sigue manteniendo su personalidad, su identidad, como un hombre que viene a darnos, no solamente en el tiempo de él, sino a nuestros tiempos. Él viene a darnos la enseñanza de cómo vivir. Él aprendió de su padre José a estar en la sinagoga, a participar de la misma. Y en la sinagoga, él libera a un hombre endemoniado. Y luego tenemos la casa de los amigos, es el lugar en donde Jesús se siente acogido, en donde Jesús se siente amado, es donde él pasa tiempo con sus amigos, comparte una conversación, comparte la comida, descansa. Y acá en la casa de Pedro, que es a donde él se dirige, él sana a la suegra de Pedro, y en este pedacito del texto bíblico, él nos regala o nos restablece la dignidad de la mujer para el servicio. Él nos recuerda y nos indica que él prepara a los que él necesita que estén a su servicio. Recordemos que la suegra de Pedro, al ser sanada, se levanta y empieza a servir tanto a Jesús como a los demás que estaban acompañando a Jesús en la casa. Hoy vamos a continuar con el punto 3 y 4. A mí me corresponde compartir con ustedes. Permítanme un segundito. Tengo aquí un inconveniente. Regálame un segundo. A mí me corresponde compartirles el otro suceso de un día con Jesús, un día con el maestro. Está en el punto 3, vamos a ver cuando Jesús se dirige a la puerta de la ciudad. En el texto bíblico, no sé si Margot me puede ayudar con la lectura, que sería Marcos 1, del 32 al 34. Con mucho gusto. Gracias. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 32 al 34. Dice: al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, pues lo conocían. Palabra del Señor,
Gloria a Te ti, alabamos. Señor Jesús. En este pedacito del texto bíblico se nos muestra a Jesús yendo a la puerta de la ciudad. Aquí, bueno, en lo que hemos estudiado Margot y yo, hay versiones en que dicen que Jesús a la puerta a la que se dirigió fue, digamos, a la puerta de la casa de Pedro. Él salió y se agolpó la gente ahí en la puerta de la casa de Pedro, y desde ahí él hizo los milagros y las liberaciones. Otros dicen que no, que él se dirigió hacia la puerta de la ciudad. Nosotros vamos a mantenernos con esta segunda versión, que Jesús salió de la casa de Pedro y se dirigió a la puerta de la ciudad. ¿Qué significado tiene la puerta de la ciudad? En el tiempo de Jesús, en la puerta de la ciudad, la entrada principal de la ciudad, ahí era donde se resolvían todos los conflictos. Entonces ahí era donde se impartía justicia, y ahí era también donde se hacían los contratos. Antes los contratos eran más de palabras, se respetaba la palabra. Ahora recordemos que en nuestros tiempos papelito habla. Pero ahí en la puerta de la ciudad era donde se emitían todos los juicios y en donde se establecían los contratos y donde se impartía toda la justicia. El texto bíblico nos dice que era a la puesta del sol. Entonces vemos que en el recorrido de Jesús y de los discípulos que le acompañaban, vemos en la mañana, que es en la sinagoga. Podemos calcular que tipo mediodía, hora del almuerzo, en la casa de los amigos, y ahora al atardecer, él está en la puerta de la ciudad. ¿Qué hace Jesús en la puerta de la ciudad? Sana enfermos, saca espíritus, lucha con los endemoniados. Si lo traemos a la actualidad, ¿cuáles son esos enfermos? ¿Cuáles son esos demonios que Jesús saca? Vamos a hacer referencia de que Jesús participa activamente de la vida económica, política, social de la Jerusalén de aquel tiempo. Si lo traemos a nuestra actualidad, ¿cuáles serían esas enfermedades sociales, políticas, económicas que tenemos actualmente? ¿Cuáles son esos demonios que el Señor nos pide que debemos sacar de nuestra sociedad para que podamos convivir en una comunidad unida? Y hacemos referencia de vuelta a la sinodalidad. Recordemos que la sinodalidad nos presenta una iglesia en comunidad, una iglesia participativa y una iglesia misionera. Vemos acá que Jesús participa en su comunidad, ¿verdad? En la ciudad, participa de lo que sucede de ella, participa de lo que acontece, participa de los contratos que allí se hacen, convive con los demás. Entonces él está en su propia comunidad. Participa, sí, él se hace partícipe de lo que sucede en su ciudad. Él no es ciego, él no es sordo ante las necesidades de lo que su comunidad está expuesta en ese momento. Al igual que él no está ni ciego ni sordo de lo que sucede actualmente en nuestra sociedad, no solamente en nuestro país, sino en los países vecinos, en los países de Europa. Todo eso, él está muy consciente de lo que sucede. Y no se queda ahí, no se queda en estar ahí en la comunidad, ahí sentado, a que le lleguen los enfermos, a que le lleguen los endemoniados. Él participa de eso y lo hace como una misión. Él sale a evangelizar fuera de la casa de Pedro. Él sale y lleva la buena nueva. Él sale y lleva el evangelio
a las afueras de la ciudad, a la puerta donde estaba la mayoría de las personas. Yo me imagino que a esas horas de la tarde, esa puerta de la ciudad estaba llena, llena de gente, llena de comerciantes, llena de animales, llena de todo lo que en ese lugar acontecía. ¿Qué nos pide el Señor actualmente? Que participemos activamente de lo que sucede en nuestro país, que participemos activamente de la economía, que participemos activamente de la política, que no hagamos oídos sordos, que no nos ceguemos, que participemos, que salgamos a votar cuando vienen las elecciones, que participemos de las municipalidades, que participemos de los grupos de acción social que tenemos, que participemos de los grupos de adultos mayores, de los niños, que hagamos una comunidad, una comunión participativa en donde seamos misioneros y donde llevemos el evangelio, en donde nuestra sociedad vea que nosotros como cristianos, que nosotras como cristianas, participamos activamente, que no nos encerramos en una iglesia y como dicen popularmente, nos damos golpes de pecho y todos los ayayáis, pero no cuando nos corresponde ir a defender a nuestro país en las mesas electorales, nos gane, como ha pasado en estas últimas elecciones, el ausentismo. Él nos pide que participemos de todo, o sea, que nuestro ámbito personal sea un reflejo del evangelio que nosotros llevamos, que nosotros aprendemos, que nosotros respiramos, comemos, que nuestra conciencia, nuestro estudio no se quede solamente para nosotros y para dentro de un aula de una iglesia. Que nosotros seamos activos, misioneros del evangelio, tanto en la iglesia, tanto en nuestra casa y tanto en nuestra comunidad. Que no nos volvamos sordos. Nos dice el texto bíblico que le trajeron enfermos y endemoniados. ¿Qué tipos de enfermedades podemos ver actualmente en nuestras comunidades, en nuestro país, en nuestros países cercanos, en el mundo entero? La injusticia, la hambruna, el soborno, la calumnia, el robo, todo aquello que nos hace perder de vista los mandamientos, que nos hace perder de vista nuestra sensibilidad como hijos e hijas de Dios. ¿Qué enfermedades podemos ver actualmente? La pornografía, la pedofilia, todo aquello que ataca a las familias, a la vida, estos pañuelos verdes y todos estos lobbies actuales que tenemos mundialmente. Todo eso que enferma nuestra sociedad, que hace que nuestra sociedad se vea cada vez más debilitada, que nuestra sociedad se vea cada vez más llena de injusticia, en donde creemos que el hacer valer mi derecho, tengo la necesidad de pasarle por encima a nuestros hermanos. Dejemos al hombre codicioso, al hombre malintencionado y volvamos a la pureza de los niños, a la pureza del corazón. Permitámosle al Señor mediante nuestra iglesia, nuestros sacramentos, nuestro aprendizaje, nuestros sacerdotes, misioneros y religiosas, permitámonos ser un pueblo que avanza en el camino del Señor, en el amor al Señor. Permitámonos conocer al Señor, que el Señor crezca cada día en nuestras vidas. No lo guardemos para nosotros. Llevémoslo a nuestras comunidades, llevémoslo a nuestros trabajos,
a nuestros grupos pastorales, llevémoslos a nuestros grupos de estudio, llevémoslos a nuestras familias. Saquemos todo eso bueno que el Señor tiene en cada uno. Él nos prepara, como lo veíamos con la suegra de Pedro. Él nos enseña. Está de parte de nosotros decidir si le seguimos, si avanzamos con Él, si le vamos dando el lugar que Él se merece, el lugar que Él tiene en nuestras vidas. Un día de estos escuchaba a una persona del medio artístico que decía que el primer pensamiento que nosotros tengamos al despertar, ese es a quien le dedicamos toda nuestra energía. Que nuestro primer pensamiento al despertar sea nuestro Señor. Que nuestro primer pensamiento al despertar sea agradecerle el don de la vida, agradecerle bien que mal el país en que vivimos, agradecerle al Señor todo lo que nos da y podamos vivir durante ese día agradeciendo, pero también haciendo. Dediquémosle al Señor nuestro despertar y agradezcámosle nuestro descanso también. Permitámosle al Señor que nos lleve a esa puerta de la ciudad en donde nosotros podamos ser productivos para el reino, que nosotros podamos ser productivos al evangelio, que nuestro país, que trabajemos por un país que sea mucho mejor, que sea más cristiano, que sea un país más amoroso, que sea un país que pueda vivir en una común unión entre nosotros como hermanos y con el Señor. Vamos a tomar unos minutitos para hacer un ratito de oración sobre este tema. Vamos a orar por nuestro país, vamos a orar por nuestros países hermanos. El que guste, me voy a poner un poquito de música para hacer la oración, entonces el que guste puede ir viendo las imágenes que se van a ir reflejando. Si no se aprecia bien el video, les agradezco que me lo indiquen para cambiar entonces al video original. Tomemos una actitud de oración. Hoy, Señor, en esta noche, venimos ante ti. Venimos a darte gracias, Señor, porque nos permites participar de ti, participar de tu reino, participar de tu evangelio. Te damos gracias, Señor, por el país en el que nos permitiste nacer, crecer, educarnos. Te damos gracias, Señor, por la naturaleza que nos regalas, por la lluvia que nos da, por esa lluvia, Señor, que no solamente riega los campos y permite que crezcan los cultivos. Te damos gracias, Señor, también por esa lluvia que permite que se renueven las aguas de los ríos y del mar. Te damos gracias, Señor, por cada una de las provincias, ciudades, barrios, familias representadas en cada uno de los participantes de esta noche. Te damos gracias, Señor, por permitirnos tener cultivos para poder alimentarnos. Te damos gracias, Señor, por regalarnos un país que goza de paz. Un país en el que no vemos limitadas nuestra religiosidad. Un país que respeta, Señor, la religión. Permite, Señor, que Costa Rica, este país hermoso, Señor, crezca en sabiduría y en amor. Toma, Señor, el control de nuestro presidente, de nuestros diputados, de nuestros ministros,
de todos aquellos que están a cargo de tomar las decisiones más importantes para que nuestro país avance. Toma, Señor, a cada uno de tus hijos costarricenses. Toma sus vidas, bendícelas, Señor, límpialas, sánalas. Toma, Señor, a cada uno de tus hijos no costarricenses, pero que habitan en esta tierra bendita por ti. Toma, Señor, a esos hermanos extranjeros que han tenido que emigrar a nuestro país. La razón que sea, trabajo, alimento, familia. Toma sus necesidades. Toma, Señor, nuestra educación, nuestra salud. Toma, Señor, todas las decisiones que se están dando. Toma, Señor, el control de nuestra economía. Toma, Señor, el control de la producción, tanto de alimentos como de maquila. Toma, Señor, el control de cada uno de tus hijos. Toma, Señor, el control de todo lo que producimos y damos. De todo lo que sale de nuestro país hacia nuevas fronteras. Toma, Señor, el control de todos los costarricenses que viven fuera de nuestro país. Por estudio, por trabajo. Toma el control, Señor, de cada una de las vidas. Toma, Señor, a cada hijo, hija costarricense. Pero también en esta noche, Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos fuera de nuestras fronteras, por la guerra en Ucrania, por las hambrunas, Señor, por las sequías. Toma, Señor, el control y toma cada uno de nuestros hermanos nicaragüenses. En especial, Señor, a nuestros hermanos perseguidos por fe, a nuestros sacerdotes, obispos, religiosos y misioneros que están en Nicaragua, que son perseguidos, Señor, por todas esas iglesias, Señor, que han sido quemadas, por todas esas imágenes, Señor, que han sido dañadas. Porque no es, Señor, ese yeso o ese cemento, esa estructura la que se ve perjudicada, Señor, sino son las vidas de nuestros hermanos, las vidas de nuestros sacerdotes, las vidas de nuestras religiosas, religiosos, la vida de cada uno de nuestros hermanos católicos nicaragüenses. Toma, Señor, el control de nuestro país vecino. Limpia, Señor, todo aquello que no es tuyo. Limpia, Señor, y sana el corazón de cada uno de los nicaragüenses, Señor. Toma sus necesidades, no solamente religiosas, sino las necesidades económicas que ellos tienen, Señor. Limpia Nicaragua, Señor, para tu honra, para tu gloria, Señor. Que no sea un beneficio de hombre, Señor, como es ahorita toda esta tortura que están sufriendo. Sino sea, Señor, tu grandeza, tu gloria. Sana, Señor, a Nicaragua de esos endemoniados, de esas enfermedades, Señor, de esos espíritus, Señor. Toma el control de nuestra hermana Nicaragua. Toma el control, Señor, de todo aquello que se ha salido de las manos del hombre. Y que en esta iglesia sinodal, Señor, podamos ver tu mano perfectamente gloriosa en la sanidad. Toma, Señor, el control de todo el planeta. Toma, Señor, el control. Sana, Señor, nuestro planeta. Sana, Señor, nuestra economía.
Sana, Señor, nuestra naturaleza. Sana, Señor, nuestra vida. Sana, Señor, todo aquello que no nos permite vivir en comunión, que no nos permite, Señor, participar activamente y que no nos permite, Señor, ser ejemplo y misión. Te damos gracias, Señor, porque tú estás actuando desde ya en cada uno de estos países, porque estás actuando, Señor, en nuestra patria. Te damos gracias, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo entregamos a tus pies para tu honra y tu gloria. Lo ponemos en tus manos, Señor. Y damos gracias diciendo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos y hermanas, les dejo con nuestra hermanita para que nos hable sobre el cuarto punto. Nuestra hermana Margot va a compartir ahorita con ustedes. Muchas gracias, Beldencita. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Pues bien, a mí me corresponde en la agenda de Jesús la última, puede decirse, actitud, el deseo que tenía Jesús de encontrarse con su Padre. Y yo quisiera pues hacerles una pregunta en la medida de las posibilidades, pues que la participación sea breve, puesto que no tenemos mucho tiempo. ¿Qué significa para ustedes un desierto? ¿Cómo imaginan ustedes un desierto? ¿Alguno que me quiera colaborar? Enciende su cámara y me da Buenas noches, respuesta Margot. para hacer un poquito más interactivo. Doña Katia. Buenas noches. Buenas noches. Se dice que el desierto es el lugar favorito de Dios, porque ahí nos conoce realmente como somos y lo que somos capaces de hacer. Bueno, como se imagina un desierto, es un lugar que de ahí no hay vida en realidad. No hay agua, hace mucha calor. Este, la gente que ha pasado realmente caminar en un desierto no es fácil, pero cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que pasar esos desiertos, que son muy diferentes, pasarlo de la mano de Dios a tener que pasarlo todo, solos. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Cómo imaginan ustedes un desierto? Buenas noches. Buenas noches. Yo me lo imagino pues caluroso y también solitario. Muy bien. Una última participación. ¿Qué podemos encontrar en un desierto con todos estos elementos que nos han descrito las hermanas? ¿Qué más podemos encontrar en un desierto? Un lugar árido. ¿Qué más? Caliente. Uh-huh. Sin vegetación. Muy bien. ¿Cuántas veces nosotros como servidores, como creyentes, como hijos de Dios, podemos vivir un desierto a lo largo de nuestra vida? ¿Cómo podríamos nosotros describir un desierto espiritual en el día a día de nuestra vida? Pues bien, en la última parte de la agenda que Jesús tenía, siendo un hombre
tan ocupado, siendo un hombre tan lleno de distintas situaciones que él podía contemplar, que él podía vivir. Jesús necesitaba apartarse del bullicio, apartarse del pueblo. Jesús necesitaba encontrarse con su Padre para recibir de él no solamente su presencia. Entrar en intimidad con el Padre significaba para Jesús renovar las fuerzas, empezar al día siguiente nuevamente con la agenda, porque Jesús día a día vivía en su agenda estos 4 acontecimientos que él necesitaba, no solamente para dar la buena nueva, no solamente para dar a conocer el evangelio, sino también para él mismo, puesto que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. De tal manera que Jesús, para poder seguir con su itinerario al día siguiente, necesitaba entrar en esa intimidad con el Padre. Porque de no ser así, Jesús se desgastaría y se vaciaría de sí mismo como hombre, de todo lo que él hacía. Sabemos que a través de los evangelistas, la vida de Jesús siempre fue activa, porque Jesús vino a sanar y a liberar. Jesús vino a entregarse por amor y vino a enseñarnos a la manera de él, las veces que sean necesarias, poder vivir para establecer su reinado. En la intimidad de un desierto, Jesús descubre la comunión que él tiene con su Padre para poder ser comunión con los demás. Jesús reconoce que en su haber no solamente está la responsabilidad y el amor de ocuparse del pueblo de Dios, pero él también necesita llenarse del amor del Padre. Y a través de los evangelios podemos contemplar cómo en diferentes ocasiones Jesús ora. Y la palabra nos dice, Jesús se apartaba a un lugar. De tal manera que si Jesús necesitaba entrar a ese desierto, a esa intimidad con su Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que apartarnos? No solamente de todo lo que pueda ensordecernos. Hoy día, casi de manera arrebatada, tenemos que sacar ese tiempo, tenemos que disponernos. Es un seguimiento que debemos para nosotros mismos llevar a la práctica. ¿Cuánto más necesitamos nosotros para ser renovados día a día? Y dice la palabra del Señor, Peldencita, si me ayudas con la cita, por favor. El texto bíblico nos dice: de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Él les contestó: vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también. Allí, pues, para esto he salido. Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vean y meditemos cómo nos dice la palabra, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro.
¿Cuántas veces esa oscuridad de la cual nos habla la palabra hacia donde Jesús se dirigió para encontrarse con su Padre? Una oscuridad física, una oscuridad que nos ilustra que era muy oscuro, que era de noche. Pero si bien es cierto, esa oscuridad muchas veces se manifiesta en nuestra alma. Esa oscuridad muchas veces se torna fuerte y muchas veces pensamos que no podemos salir de esa oscuridad. La adversidad, la enfermedad, las dificultades, las diferentes situaciones que muchas veces vienen a nuestra vida sin esperarlo, son las que nos pueden y tienen que llevar a esos momentos de oración. A esos momentos de oración, a esa intimidad, a esa contemplación, que ciertamente el desierto es un lugar físico, lo podemos imaginar. Pero qué difícil será nuestra vida si al entrar en un desierto y a esa noche oscura, nosotros no tomamos como estilo de vida la oración. Muchos santos se refieren a la noche oscura precisamente cuando viven en medio de tribulación, y nosotros no estamos exentos de eso. Hoy día hay muchos distractores que precisamente no nos permiten encontrar esa intimidad, esa contemplación con el Señor. ¿Y saben cuál es la ventaja, la gracia, el regalo que hoy por hoy nosotros los católicos tenemos y que en aquel tiempo de Jesús el pueblo no lo tenía ciertamente? Cuando Jesús establece la Eucaristía en Jueves Santo, cuando Jesús establece ese regalo que Él nos da, hoy por hoy podemos disfrutar no solamente de la oración, como esa fuente de vida, como esa fuente en la cual nosotros podemos ser renovados cuando vamos a encontrarnos con Jesús en la Eucaristía, en los sacramentos, en la palabra, en la oración. Y de tal manera que nosotros podemos salir de todo aquello que viene a nuestra vida y que muchas veces no lo esperamos. Si nosotros no entramos en ese coloquio con Dios, en esa comunión de oración, muy difícil será vencer. Porque humanamente, al igual que Jesús, Jesús se desgastaba, Jesús se vaciaba de sí mismo, porque tal era su amor por todos, que al llegar la noche, Él necesitaba encontrarse con su Padre. Con el Padre que le dice, tú eres el hijo de mis complacencias. Así es que el desierto nos ilustra un lugar solitario, un lugar de silencio, un lugar en donde no hay recursos, donde falta el agua, donde falta quizás hasta el aire, la naturaleza. Y entonces ese desierto muchas veces se transforma en nuestra alma como un lugar vacío, un lugar en donde la soledad nos estrecha y no nos permite ver las maravillas que puede hacer nuestra oración cuando nos encontramos con el Padre. Esa intimidad nos tiene que permitir que a través de la presencia del Señor, de su palabra, de ese diálogo que nosotros vamos construyendo día a día, porque una comunicación se cultiva, una comunicación se alimenta. Y si Jesús lo necesitaba, con más razón nosotros. Dice la palabra
que se levantó y salió. Jesús se levantó y salió. ¿Y cuántas veces, quizás por el cansancio, por el corre-corre del día a día, nosotros no tenemos ni la fuerza para levantarnos y quizás ni siquiera para orar? Y dice la palabra que él se levantó, salió y fue a un lugar solitario. Jesús se levanta y camina al encuentro con su Padre. Porque Jesús sabe que si él no se alimenta de su Padre, al día siguiente no puede cumplir la agenda que él cumplía día a día. Jesús sabe que si nos va a la fuente, que es su Padre, él va a desfallecer. Porque ciertamente todo lo que él hacía, y todos sabemos lo que Jesús hacía con su pueblo, los milagros. Cuando iba a la sinagoga, a la casa de sus amigos y a la puerta de la ciudad, donde muchas veces en esos 3 acontecimientos Jesús se desgastaba y se vaciaba de sí mismo. Yo supongo que Jesús deseaba que llegara la noche. Y el lugar del desierto es un lugar solitario, porque vean ustedes, cuando Jesús va a Getsemaní a orar, les pide a sus discípulos, oren conmigo, oren, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y hoy el Señor nos dice en su palabra, oren, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Aquello que alimentemos más de lo que vamos a dar. Si alimentamos el espíritu, vamos a darlo todo, nos vamos a donar sin condición. Mas la carne solo es indicio de aquello que significa egoísmos, rivalidades y todo lo que San Pablo nos describe en sus cartas. Dice la palabra que allí se puso a hacer oración. Yo he escuchado personas que dicen, y no sé si eso hasta una cierta justificación, que no saben orar, que no saben cómo hablarle a Dios. A Dios no se le habla con adornos, a Dios no se le habla con métodos de oratoria. A Dios se le habla desde el corazón, porque Él conoce nuestro corazón. La oración, hermanos y hermanas, como testimonio, la oración trasciende más allá de nuestras fuerzas. Y cuando sale de nuestro corazón y va acompañada inclusive de la palabra, de un corazón puro, de un corazón con recta intención, de un corazón que frecuenta los sacramentos. La oración tiene poder. Si no, prueben. Yo les invito a que prueben a entrar a ese desierto. Quizás en este momento estás muy bien, no tienes enfermedad, todo camina bien, trabajo, salud, qué sé yo. Pero cuando nosotros estamos bien, la oración debe ser acción de gracias. ¿Qué le dijo Jesús al Padre? Padre, te doy gracias, porque esto lo has revelado a los humildes para confundir a los sabios. ¿Qué dijo Jesús en el patíbulo de la cruz cuando estaba siendo clavado? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la palabra ciertamente nos describe que al final del día, que al final de ese itinerario de Jesús, Jesús se apartaba e iba a orar con su Abba,
Abba. Pero yo me imagino que Jesús era una oración andante. Jesús tenía la capacidad de darle gracias al Padre. Jesús era humano, pero él también sabía que su Padre nunca lo abandonaría. Padre, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué linda la voluntad humana cuando se une con la voluntad divina. Qué lindo es poderle decir al Señor que se haga tu voluntad, pero qué difícil si no aprendemos que por medio de la oración es desprendernos de mi yo, es desprendernos de mis fuerzas, porque muchas veces las fuerzas humanas no alcanzan. Hacer oración implica un tiempo especial de intimidad, de caminar con los demás. Significa que al hacer oración, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos capacita para poder ser partícipes de los milagros que día a día somos testigos. Solo el hecho de abrir nuestros ojos día a día ya es un milagro. Muchos no se despiertan. Solo el hecho de vivir en un país como ahora nos mostraba Belden y orar por nuestro país no tiene medida la alegría cuando vemos cómo se desenvuelven todos los países. Cuando el pueblo de Dios se aleja de Dios y deja todo aquello que permite a cada uno, a cada persona de un país, de una comunidad y de una familia, en automático las cosas empiezan a caminar mal. Mientras haya una persona en una familia, en un hogar, en oración, doblando rodillas, Dios toma en cuenta esa oración y nos permite ver maravillas. En el versículo 36 nos dice la palabra: Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo, le dicen: todos te buscan. ¿Y por qué será que todos buscaban a Jesús? Alguien que me ayude, que participe, con mucho gusto. ¿Por qué creen ustedes que todos buscaban a Jesús? Porque lo sanaba. Porque lo sanaba. Muy bien. ¿Quién más? Pienso que por la elocuencia de sus palabras también. Muy bien. ¿Alguien más? También pienso, Jesús siempre les daba de comer a la gente cuando se reunían. Muy bien. En pocas palabras, buscaban a Jesús porque también era un hombre de oración. La gente busca las personas de oración y no es por mérito propio. La oración es gracia de Dios, porque la oración implica despojarse de sí mismo como lo hacía Jesús. Solo imaginemos cuando Jesús iba y se encontraba con su Padre. Yo lo imagino a Jesús despojarse de todo lo que vivió durante el día. En la sinagoga, las miradas de aquellos que esperaban lo que él iba a hablar y quizás los rechazos de los maestros de la ley.
Solo imaginemos cuando Jesús iba de camino a la casa de sus amigos, cómo lo asediaba el pueblo, cómo lo llamaban, cómo lo envolvían. ¿Qué vivía Jesús en la puerta? Si bien es cierto, Belden nos mostraba que muchos dicen que era la puerta de la casa de Pedro, pero Jesús es caminante, Jesús se mueve, Jesús no se queda en un lugar y posiblemente puede que haya sido en la puerta de la casa de Pedro, pero posiblemente Jesús se dirigió a la puerta de la ciudad, a ese centro comercial, como podemos llamar ahora. Ustedes saben a qué vamos a un centro comercial, no todos vamos con un mismo objetivo. Algunos van a comer, algunos van al cine, algunos van a distraerse. ¿Qué se va a un centro comercial? Pensemos por un momento. Y entonces, al final, ¿cómo podemos ver a un Jesús en ese momento al entrar en esa intimidad con el Padre? Un Jesús desgastado, un Jesús vacío de sí mismo, porque les decía al principio, verdadero Dios y verdadero hombre, pero es que Él en la naturaleza humana era como nosotros, es como nosotros, menos en el pecado. Jesús lloró, Jesús cenó, comió, Jesús rió con todos, oró, de todo podemos imaginar a un Jesús humano. Y que ciertamente ser el Hijo de Dios, él mismo por voluntad se despojó de su reinado. Entonces él necesitaba alimentarse del Padre. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dicen, todos te buscan. Y Jesús responde, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que allí también predique. Pues para eso he salido. Aquí se manifiesta la misión de Jesús. Jesús camina con su pueblo. Jesús les muestra cómo se solidariza con los más necesitados, con los pobres, con los desvalidos. Inclusive echan cara algunas cosas a los maestros de la ley, a los fariseos. Porque Jesús ama a los pobres. Jesús ama a los desvalidos. Por ellos vino Jesús al mundo. Y hoy cada uno de nosotros somos ese pueblo por el cual Jesús vino y dio su vida. San Marcos es muy sutil y cuando nos descubre dos frutos complementarios de la oración. Y aquí vamos a ver cómo el evangelista nos muestra dos frutos complementarios de manera sutil, porque podemos adentrarnos precisamente en estos acontecimientos de Jesús al final del día. La gente sigue al que ora, más que al taumaturgo. La multitud siente un imán de atracción por los hombres y mujeres de oración. Pero repito, mérito propio ninguno. Todos estamos llamados a ser hombres y mujeres de oración. Todos. Porque todos necesitamos alimentarnos. Todos necesitamos interceder por nuestros hijos, por nuestra familia, por el trabajo, por tantas cosas. Hoy por hoy podemos interceder y no necesitamos tener un repertorio de palabras bonitas. Sencillamente hablarle al Señor como le hablamos a una mamá, como le hablamos a un amigo. Jesús, tengo necesidad de esto. Jesús, ¿me puedes ayudar? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que recurrir a una amiga o un amigo? ¿Me puedes ayudar? Y muchas veces Jesús se manifiesta
en ese amigo, en esa amiga, cuando extiende las manos y dice, voy a orar por ti. El mayor amor al prójimo que nosotros podemos dar, que lo podemos dar así, sin restricción, es orar. Abrazar a las personas con nuestras oraciones, olvidándonos de nosotros mismos, significa negarnos y morir a nosotros mismos. Porque en el tanto y cuanto nosotros oramos por los demás, el Señor sabe nuestras necesidades. Y no son las palabras bonitas, repito, no es la oratoria, es sencillamente hablarle de tú a tú. Y muchas veces el silencio es el método más eficaz, porque al final del día Jesús se desgastó y yo estoy segura que Jesús solamente estaba en silencio. Él no hablaba al Padre porque el Padre ya sabía lo que Jesús necesitaba. La oración de Jesús no lo aparta de los demás, todo lo contrario. Podemos imaginar en Getsemaní, cuando Jesús oraba y a él se le presentó la humanidad hasta el día de hoy. Y Jesús pudo renunciar, Jesús pudo evitar esa entrega de amor. Pero la fuerza que el Padre le dio a él en ese momento, en esa unidad, en esa común unión que tuvieron el Padre y el Hijo, fue la que le dio la fuerza a él para vivir al día siguiente su pasión. Esa misma actitud de oración que nosotros tenemos, llámese rezar el Santo Rosario, llámese rezar la coronilla, llámese orar con los salmos. Hay tantos recursos que podemos utilizar para empezar a cultivar esa comunión con Dios, que estoy segura que ustedes en un tiempo van a sentir y a vivir lo que significa la oración. El cansancio y las dificultades cuando muchas veces vamos al Santísimo y dejamos allí todo el cansancio. Yo les quiero dar un breve testimonio de lo que significa la oración en momentos difíciles, en momentos en los que sentimos que nadie nos puede ayudar. Dicho sea de paso, en un tiempo muy difícil para mí, como esposa, un día me fui al Santísimo, a la catedral, y en ese tiempo, pues el Señor me permitió coordinar un grupo de mujeres y habían pruebas muy difíciles. Perdonen si me quebranto, porque es volver a recordar, volverse al pasado, es volver a recordar. Y les cuento que cuando yo entré a la catedral, el Santísimo estaba expuesto. Y yo no podía hablar, yo no podía decir nada. Sencillamente desde que yo entré, yo miraba al Señor en el Santísimo. Y yo no sé si ustedes me van a creer o van a decir, Margot se volvió loca. Pero yo necesito decirles esto. Conforme yo iba entrando a la catedral, yo escuchaba una voz. Escuchaba el canto de la hermana Glenda, un canto que dice, levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, ven a mí que te amo, ven a mí que te amo. Imaginen cómo yo llegué a postrarme.
No hay vacío que Dios no llene. No hay amor que Dios no nos dé. Humanamente necesitamos, claro que sí. Nacimos para vivir en comunidad. Pero hay un lugar en nuestra alma que nadie lo puede llenar. Solamente Dios. Solamente el amor de Dios. De tal manera que les invito a cultivar esas oraciones, ese estilo de vida que tiene que ser una oración siempre. Si vamos en el bus, si vamos en el carro, si caminamos con alguien, Señor, te presento a esta persona. Miren, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, a Dios le gusta, a Dios le agrada. Y necesitamos hoy por hoy en el mundo interceder unos por otros para que este mundo tenga un cambio, tenga una transformación. Si Jesús había comenzado su día en la sinagoga de Cafarnaúm, cierra el ciclo en las sinagogas de Galilea y otra vez va a comenzar el mismo programa. Este es el círculo continuo de los principales intereses del maestro. San Marcos nos ha descrito de manera gráfica la jerarquía de valores de Jesús. Vamos a entrar un momento en oración y vamos a repetir una frase que Beldencita nos va a compartir. ¿Por qué es importante esta frase? Ojalá ustedes la puedan escribir y la tengan en un lugar allí donde ustedes puedan entrar en oración. Esa frase que de verdad cale en lo más profundo de nuestra alma para que nos muestre cómo y cuándo nosotros podemos ser semejantes a Jesús. La frase dice, no puedo vivir como Jesús si no vivo como Jesús. Muchos servidores le sirven al Señor, pero no viven con el Señor. Hagámonos esta pregunta. ¿Vivo yo con Jesús para servirle a Jesús? Si ustedes gustan, pueden copiar esta frase, que a mí en lo personal me gusta mucho. No se puede vivir como Jesús si no se vive con Jesús. Vamos a entrar en un momento de oración. Amado Señor, aquí estamos, como tus discípulos. Tú sabes muy bien, Señor, qué clase de discípulos somos. Y lo importante es que tú lo sepas, Señor. Danos la gracia de llevar ese discipulado en nuestros sentidos, en nuestro ser, en nuestro espíritu y alma, para que podamos compartir con los demás, como tú lo hiciste en la sinagoga, con el pueblo de Dios, para liberar a los oprimidos, para ser semejantes a ti en la casa de los amigos, donde se restablece a las personas más necesitadas. En la puerta donde se administra la justicia y se sana de la injusticia. Y finalmente, Señor, en el desierto, donde se encuentra consigo mismo, con su Padre, ayúdanos a poder encontrarnos contigo, con el amor del Padre, con la acción del Espíritu Santo y con tu presencia, Hijo de Dios, para fortalecer
unos con otros la misión evangelizadora. Bendito y alabado seas, Señor, a ti el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Beldencita. Hermanos, esta noche hemos compartido con ustedes lo que es la segunda parte de nuestro tema. Tenemos que, como conclusión, el Señor hace un, perdón, Sí, qué rico. Sí. el Señor hace un círculo perfecto. Él sabe armonizar cada una de los diferentes aspectos de la vida del cristiano, de la vida humana. El compartir en comunidad, el compartir en soledad. Él sabe cómo llevar a la perfección todos esos aspectos de la intimidad humana, de la necesidad del ser, de la necesidad de compartir, de la necesidad de encontrarnos día a día con nuestro Señor. Si vemos la imagencita de este reloj, vemos que todo está formulado con perfección, todo está dado según las necesidades tanto de nuestro maestro como de los discípulos que le acompañaban. Él nos hace ver que podemos integrar día a día todo aquello que necesitamos para crecer y ser mejores, para servir, para dar a nuestros hermanos. Él en su perfección, Él nos enseña cómo caminar, nos enseña cómo debemos vivir, y la mejor muestra de ello es cómo nos lo comparte en las Sagradas Escrituras, cómo en ellas vemos reflejado nuestro diario vivir, el encuentro que debemos tener con Él y con nuestro Padre. Vemos cómo el ciclo se repite en la vida de Jesús, ¿verdad? Se nos habla de que Él comparte en la sinagoga, con los amigos, en su realidad, en la ciudad en la que vive y en los momentos de soledad. Recordemos que aún en esos momentos de soledad el Señor nos acompaña. San Juan de la Cruz era un eterno enamorado del Señor, pero él decía que él vivía sus noches oscuras, sus desiertos, y a pesar de ellos, él lograba combinar su vida como religioso carmelita, como sacerdote, como confesor, como amigo. Pidámosle al Señor que Él nos enseñe cómo integrar, cómo armonizar cada una de estas partes de nuestra vida, tanto en el compartir en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, como con nuestros amigos, como en las actividades económicas, políticas y sociales de nuestro país, pero así también en la soledad de nuestra habitación, en la soledad y el refugio de nuestra habitación, no refiriéndose al dormitorio de nuestra casa, sino a nuestra habitación interior,
en donde nos hacemos uno con Él para agradecer, para pedir o simplemente para compartir un poco con Él. Él recorre cada una de las sinagogas de Galilea. Pidámosle al Señor que recorra cada una de las etapas de nuestra vida, tanto para predicarnos, como para enseñarnos, como para sanarnos, para que Él expulse cualquier debilidad o cualquier demonio que tengamos dentro, refiriéndonos a aquello que no nos permite estar cerca de Él, pero a la vez nos permita sanar emocional y físicamente. Recordemos que Él es hermosamente perfecto y misericordioso y que nos brinda su amor. Entonces pidámosle a nuestro Señor, a nuestro Maestro, que nos enseñe a integrar y armonizar todos estos aspectos para que podamos vivir en una comunidad, para que estemos presentes y para que podamos llevar a las demás comunidades, como hacía el Señor. Como decía Margot, Él es un Dios y un maestro activo. Él no se quedaba en un solo lugar. Él iba, transportaba y llevaba el evangelio a los demás. Y recordando la frase para repetir, hagámosla una en nuestra vida. No se puede vivir como Jesús si no se vive con Jesús. Hagamos de nuestra vida una vivencia día a día de ese Jesús en nuestra vida personal para poder vivir como Él y para poder armonizar y para poder llevar a cabo estas fases que Él nos permite. Yo ahora les voy a lanzar una preguntita para el que guste compartir unos minutitos con nosotros. ¿Cuál de los momentos esenciales de nuestra vida? El compartir el estar presente en nuestra iglesia, en nuestros grupos pastorales, el ser amigo y estar presente, el estar involucrado en nuestra sociedad o nuestros tiempos a solas de oración. ¿Cuál es esa etapa del relojito en la que nosotros sentimos que es más débil, en la que debemos trabajar más? ¿O cuál es esa etapa que tenemos mejor desarrollada y que nosotros vemos que podemos poner al servicio de los demás? Si alguno gusta compartir con nosotras y con los demás hermanos el momento, les agradeceríamos mucho. Tenemos unos poquitos minutitos, entonces que sea una intervención rapidita para que nos permita a otros hermanos compartirlos. Estamos atentos a la escucha. Bueno, de mi parte, muchas gracias por la enseñanza, hermanas. Y yo siento que debo fortalecer un poquito más la parte de la oración. Ahora lo que decía Margot, la oración es muy importante. Lo que pasa es que a veces nos cuesta entrar en esa interioridad con el Señor. No sabemos cómo pedirle, no sabemos cómo orar y a veces nos cuesta hasta concentrarnos, saber qué es lo que realmente o cómo debo hacer esa oración. Y yo siento que por ese lado, pues debo fortalecer un poquito más. Y a mí me llamó algo la atención en la lectura de la palabra que escuchábamos, en donde dice que Jesús se levantó de madrugada y se fue a un lugar solitario a orar. No sé ustedes si han escuchado algo al respecto, pero yo creo que algo leí o escuché que en horas de la madrugada, no sé, 3 de la mañana, por ejemplo, es donde el demonio a veces actúa de alguna manera. Y pareciera o he escuchado que uno tal vez debería levantarse en horas de la madrugada y orar más intensamente,
para que el demonio no actúe, que es precisamente como en esas horas en donde a veces el demonio o los demonios salen y hacen sus cosas. Entonces yo escuché eso en algún lado, no sé, ustedes me corrigen. Entonces Jesús se levanta de madrugada y se va a orar. No sé, yo he escuchado que hay gente que se levanta de madrugada 3 de la mañana y se pone a orar más intensamente, precisamente para contrarrestar las fuerzas malignas. Entonces pareciera que Jesús hace lo mismo, se levanta de madrugada y se va a orar. Después llegan los discípulos, lo encuentran y le preguntan que dónde estaba. Pero bueno, de mi parte, esa es la intervención, ¿verdad? Que pues tratar de fortalecer un poco más la oración. Luisito, perdón, le voy a dar respuesta a esa pregunta suya. En efecto, se dice pues que la madrugada es la hora del maligno, pero está más que demostrado. Todo está sometido al poder de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, si Jesús salió de noche, es porque Él salió a renovar sus fuerzas. Él salió a alimentarse de su Padre. Ahora bien, si nosotros nos disponemos a orar con la recta intención de buscar al Señor, nada más, y estamos en ese coloquio, en esa unidad, yo creo que el enemigo pues se aleja, se tiene que alejar porque no le estamos dando participación a él para nada. Entonces, de alguna manera nos predisponemos o al espíritu o a la carne. Recordemos pues que los tres enemigos del alma son mundo, demonio y carne. Entonces, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces, alimentemos más el espíritu a través de la oración. Y si nosotros frecuentamos los sacramentos, la oración y la palabra, pues yo creo que no hay diablo que pegue 2 brincos, como decía mi abuelita, ¿verdad? Entonces, creo que es la disposición que tengamos, Luisito, hacia el encuentro con Dios y nada más. No sé si quedó satisfecho con la respuesta. Excelente, claro, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Nos quedan 3 minutitos. Que quiera participar, con mucho gusto. Tal vez don William, que está muy callado. Estoy tirada con William. Sí, ¿verdad? Está silencioso, seguro está en oración. No, aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero quisiera felicitar a Belden y a Margot por el esfuerzo que han hecho, por el amor que le han puesto a este tema y quizás echar una mirada a cómo Jesús compartía una jornada de evangelización, ¿verdad? No solamente lo vemos anunciando la palabra, porque la primera fotografía que podemos tener, el primer retrato es verlo en la sinagoga, ¿verdad? Y la semana pasada nos dimos cuenta que la sinagoga, pues no solamente llegan los antiguos, en la sinagoga no solamente llegan los bien portados, llegan aquellos que también tienen necesidades profundas de sanación, de liberación, de encontrar sentido a la vida, ¿verdad? Esperanza. Y eso no es ajeno a nuestro tiempo. ¿Quiénes son los que vamos a misa? ¿Verdad? ¿Quiénes son los que participamos de la Eucaristía? ¿Verdad? Que si a todos se nos viera el diablillo, pues sabríamos que todos por ahí en algún momento necesitamos también esa liberación. Por eso nos acercamos a la reconciliación que tanto bien nos hace. Que tanto bien nos hace. Creo que han dejado ustedes en nosotros una motivación para no solamente ya conocer o querer estar un día con el maestro, sino estar mucho más días. Ahora pensaba cuando la escuchaba usted, Margot, ¿qué será estar con Jesús un año completo? Cuando ellos tuvieron la oportunidad de estar alrededor de 3 años.
¿verdad? Cuántas cosas vieron, de cuántas cosas se maravillaron, ¿verdad? Y aún así necesitaban de la promesa del Paráclito para poder entender todo lo que Jesús hizo y enseñó. Ahora, cuando Belden hablaba de la puerta, ¿es así, Belden? Y Belden hablaba del centro comercial, donde también se encontraban los tribunales de justicia. Es ahí donde quizás por una cuestión comercial emergen o confluyen, más bien esa es la palabra, confluyen ciudadanos de todo tipo, gente creyente, no creyente, y esto que hacías vos, Margot, de ilustrarnos cuando vamos a un centro comercial, es lo mismo, no hay nada diferente, ¿verdad? Pero la diferencia es que ustedes hablaban de donde se asentaban los tribunales de justicia. ¿Recuerdan ustedes aquel canto que hacemos en la iglesia cuando va a empezar la misa? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Del Señor, Allí están los tribunales de justicia. justicia, ¿lo recuerdan? Y es que precisamente en el templo, cuando entraban, ¿verdad? Había un sector donde estaban los tribunales, ¿verdad? Donde gente tenía algún tipo de situación, ¿verdad? Y ya no solamente ofrecían sacrificio porque iban a ofrecer ahí su adoración oculto, sino también habían tribunales. ¿Se acuerda cuando Jesús es detenido? Que lo llevan de madrugada, ¿dónde lo llevan a Jesús? A unos tribunales. ¿Cómo se le llamaba? Correcto. Entonces, Ay, no me escuché, perdón, Sanedrín. sí, hablar de tribunales de justicia es buscar que alguien nos haga justicia, ¿cierto? Ante un litigio, ante un problema, ¿cierto? ¿Verdad? Pues el Señor dice en Mateo 6, a ver si me acuerdo bien, para que lo busquen, 6:33. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por Añadidura. Añadidura. Correcto. Entonces, ahora me hacía recordar el Espíritu esta palabra de Mateo 6:33. Siempre lo tengo presente. Mateo 6:33. 3 y 3, 6. ¿Verdad? Mateo 6:33. Entonces, hoy también, al estar un día con el Señor, vemos que bien vale la pena buscar también su justicia, ¿verdad? Porque quienes buscan, desean, anhelan la justicia divina o la justicia de Dios, muchas cosas se nos darán por añadidura. Pues esa era un poquito mi participación. Muchas gracias a ustedes. Gracias, William. Bueno, no, creo que ya, si nadie tiene algo más que agregar, podemos dar por concluida nuestra noche hoy de formación, de enseñanza. Es importante recordar quién era Jesús, quién era la persona de Jesús. Pues Jesús es la enseñanza, Él es el mensaje. Solamente basta observar un día en la vida del maestro para encontrarlo a Él en todo momento de nuestra vida. Amén. Para Belden y para mí ha sido un gusto compartir con ustedes estas 2 sesiones. Esperamos de verdad que sean de mucha bendición para ustedes y pues seguimos. De hoy en 8 nos van a dar un tema hermosísimo y pues esperemos al próximo jueves la enseñanza que
que vamos a recibir. Que Dios los bendiga mucho y que tengan una feliz noche.